este sistema, necesitamos constantemente eliminar ciertas secreciones a nivel de las glándulas, como son los jugos gástricos, para mejorar la digestión. Ese es un ejemplo, pero hay muchos sitios más donde usted va a ver, por ejemplo, la célula renal, que permite también la formación de la orina y la excreción de la orina, entre otras. Transmisión de la excitación, ya lo he mencionado, eso ocurre sobre todo en las células neuronales, formación de estructuras especializadas, y esto se debe porque la organización que tiene la membrana forma evidentemente una célula, esa célula en conjunto forma un epitelio y el epitelio forma un tejido. Así vamos formando, un tejido forma entonces un sistema o un órgano. Límites de organelos intracelulares bien definidos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como he mencionado que existe una membrana plasmática que recubre la célula, también mencioné que existen membranas celulares que recubren a los organelos intracelulares. Así tenemos lo que son los ribosomas, peroxisomas, lisosomas, retículo endoplásmico, rugoso, liso, mitocondrias, están formados por membranas y cada quien le da su individualidad como organelo. Reconocimiento y comunicación gracias a las moléculas situadas sobre todo en la cara externa de la membrana, como son los carbohidratos y como son los ciertos lípidos, que permite la recepción de ciertas sustancias y le permite la recepción de ciertas hormonas, neurotransmisores, entre otros. Según entonces, como hemos mencionado, decía que las membranas plasmáticas están constituidas principalmente por estructuras como lípidos, proteínas y carbohidratos o glúcidos. Mencioné que evidentemente no son equitativos, sino que ellos varían de membrana a membrana. Relativamente, lo más frecuente es que existan un 40% por lípido, un 50% por proteína y un 10% de glúcidos. Y habla de, y ustedes me dicen, pero siempre una bicapa lipídica, ¿por qué solamente es el 40% de los lípidos? Porque en tamaño, las proteínas en tamaño superan a los lípidos. Los lípidos son mucho más pequeñas, que aunque son más abundantes, son estructuras más pequeñas comparadas con las proteínas. En los lípidos que están constituyendo las membranas plasmáticas están principalmente los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Recordemos que los glucolípidos son estructuras constituidas o son lípidos más complejos porque están formados de glúcidos y lípidos. En cuanto a las proteínas, tenemos proteínas que son integrales y proteínas periféricas. Cuando yo hablo de proteínas integrales, me refiero a aquellas proteínas que están inmersas o sumergidas en toda la integridad de la membrana, es decir, que atraviesan toda la membrana plasmática. Y las periféricas se encuentran ya sea hacia el exterior o hacia el interior de la membrana plasmática. En cuanto a los glucolípidos, están constituidos por moléculas un poquito más complejas, como son glúcidos con lípidos o glucoproteínas, es decir, glúcidos y proteínas. Aquí tenemos un dibujo donde podemos observar la estructura de la membrana de la bicapa lipídica, donde vamos a observar, número 1, una capa externa y una capa interna de fosfolípidos. Vemos unas estructuras como proteínas, fíjense que pueden ser proteínas que están, lo que llamamos de proteínas integrales o proteínas periféricas. Estas proteínas, fíjense que tenemos diferentes formas. Estas proteínas que están aquí, ¿dónde están? Esta proteína está hacia la cara interna y esta proteína está hacia la cara externa. Una proteína que atraviesa todo el espesor de la capa de lípidos, bicapa lipídica. Otra proteína con diferente estructura que también atraviesa todo el espesor de la membrana y otra proteína también que atraviesa el espesor de la membrana. Si ustedes se ponen a detallar, fíjense que el dibujo muestra diferentes formas de la proteína y eso se debe a la estructura o la conformación que tiene la proteína dentro de la membrana plasmática. Fíjense que estas proteínas son unas proteínas que están ubicadas o en la cara externa de la membrana o en la cara interna. Atraviesa parcialmente a la membrana, perdón. Pero esta, fíjense que tiene forma como de resorte y es la conformación tridimensional de esta proteína, pero atraviesa completamente al espesor de la membrana. Y a su vez está asociada con ciertas proteínas
que son con ciertos glúcidos a nivel de la periferia, por eso es como la llamamos, denominamos glucoproteína. En el caso de esta proteína, fíjense que esta es una proteína que actúa como función de canal, su función es de transporte y está constituyendo lo que es una estructura llamada poro a nivel de la membrana plasmática. Los poros se observan sobre todo a nivel de las membranas nucleares que están constituyendo ese espacio, esa continuidad entre el exterior y el interior, que es denominado poro, y le permite el pasaje o el transporte de cierta sustancia desde el exterior al interior de la célula. Y aquí tenemos una otra estructura proteica, fíjense la arquitectura donde esta proteína no solamente hizo un solo pasaje como hizo esta estructura en forma de resorte, sino que ella atravesó 3 veces, hizo el pasaje 3 veces a través de la membrana plasmática y a su vez está asociada a ciertos carbohidratos en el exterior. Entonces, ¿qué otros elementos observamos en este dibujo? Ya vimos la bicapa lipídica en sus 2 capas, externa y interna. Vimos las diferentes proteínas que están atravesándose. Vimos los carbohidratos que están adheridos a las proteínas. Y vamos a observar unas cositas aquí amarillitas como cuentitas que corresponde al colesterol. Fíjense que el tamaño del colesterol es grandecito. Es una molécula que a pesar de que no es comparado con una proteína, es de gran peso molecular y que puede estar presente en cierto grado a nivel de las proteínas y que pueden darle rigidez o disminuir la fluidez de la membrana si están en muy abundancia. En cuanto a los lípidos, debemos mencionar que habíamos mencionado que los lípidos, los más frecuentes que estaban en los fosfolípidos, ¿verdad? Nosotros debemos mencionar que estos fosfolípidos contienen una cabeza a nivel de la superficie, que es la cabeza hidrofílica, y 2 cadenas de ácido graso, que es la parte hidrofóbica, que estos ácidos grasos de cadena larga, generalmente estas patitas o estos grasitos están al interior de la membrana plasmática y la cabecita del fosfolípido queda expuesta al exterior. El hecho de tener esta superficie hidrofílica y una superficie hidrofóbica le permite a los lípidos comportarse como una molécula anfipática. En cuanto a los fosfolípidos, habíamos mencionado que su presencia estaba conformada más o menos en un 50% y que estos fosfolípidos principalmente estaban constituidos por la fosfatidilcolina, por la esfingomielina, fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamina. Recordando que sobre todo las esfingomielinas están constituyendo las membranas plasmáticas del sistema nervioso central, al igual que la fosfatidiletanolamina. El colesterol, como había mencionado, que no son abundantes, no son tan frecuentes, sin embargo, su presencia disminuye la fluidez y disminuye, le da mayor peso a la membrana, pero también le da una mayor estabilidad a la membrana. Quiere decir que la presencia de colesterol no es tan mala. ¿Por qué? Porque a pesar de que disminuye un poquito la fluidez de la membrana, permite la estabilidad de la membrana plasmática. Es decir, la hace una membrana mucho más resistente. En cuanto a los glucolípidos, se encuentran sobre todo, ya lo hemos visto en el dibujo anterior, que están ubicados sobre todo en la cara externa de la membrana plasmática, expuestos hacia el espacio extracelular o expuestos hacia lo que es el citoplasma. En cuanto a las proteínas, habíamos mencionado que existen proteínas de tipo estructurales, y estas proteínas van a ser integrales o periféricas. Recordemos que cuando son integrales, ellas pueden estar atravesando en la totalidad la membrana plasmática, pero cuando son periféricas pueden estar ubicadas en la superficie o en la cara externa de la membrana o en la superficie o en la cara interna de la membrana. Algunas proteínas, que también lo vimos en el dibujo, pueden atravesar todo el espesor de la membrana y esas son llamadas o consideradas proteínas transmembrana. Repito, cuando la proteína que está constituyendo parte de la membrana plasmática atraviesa todo el espesor de la membrana plasmática, es considerada una proteína transmembrana. Y pueden quedar expuestas a las 2 superficies, a la cara externa o a la cara interna.
Veamos nuevamente, esto sería una proteína transmembrana porque atraviesa toda la superficie de la membrana. En cuanto a los glucolípidos, estos generalmente están situados o están ubicados sobre todo hacia el exterior de la membrana, es decir, están situados hacia la cara externa de las membranas plasmáticas y generalmente le da la simetría o constituye la simetría de la membrana plasmática. Y esto se debe porque ellos pueden variar en cuanto a cantidad y en cuanto a longitud. Estos glúcidos generalmente están unidos a proteínas, por eso podemos decir que están unidos como glucoproteínas o glucolípidos, es decir, ellos no están solitos, ya, o si adhieren a un lípido, en el caso de los fosfolípidos, o si adhieren a una proteína de membrana, para formar entonces como glucolípidos o glucoproteínas. Cuando estos glúcidos están en la superficie de la membrana, ellos representan lo que es un elemento que yo debo mencionar en la célula, que es el glucocali. Es decir, el glucocali es como una cubierta, es como una superficie que está constituido por estos glúcidos que hemos mencionado y que le da a la célula la presencia de identidad, identifica la célula, es como su carnet. Es como el carnet de la célula. O es la cédula de la célula. Aquí nuevamente, esta es la bicapa lipídica, que quita las proteínas de membranas, y vemos la presencia de los glúcidos o carbohidratos, lo que constituye toda esta estructura conjuntamente con las proteínas, lo que constituye el glucocali. Debo mencionar que aquí, en esta superficie externa, que es una sustancia como viscosa, como gelatinosa, que están inmersos esos glucolípidos o glucoproteínas, también podemos